Muy buenos días. Gracias, ingeniero, por la introducción y muchas otras por permitirnos expresar la opinión del proyecto de reconstrucción del Metro de Caracas. En este caso, extendido a todos los sistemas de transporte urbano, tanto tipo metro como los superficiales, sumados a los sistemas no convencionales, entendiendo por tales el cable tren y los metrocables, sobre qué hacer con las obras inconclusas que por nuestra parte hemos expresado y titulado de la siguiente manera. Así es que se ha preparado lo correspondiente a las obras inconclusas en sistemas de transporte urbano, lo cual ha sido un placer y un gran desafío para comentarlo y desarrollarlo en 20 minutos. Comencemos pues con los sistemas por considerar y que son los siguientes. Acá una panorámica de los sistemas de transporte representativos y afines a los objetivos del FO, aun cuando los efectos de la presentación se hará énfasis en aquellas obras que corresponden a la región metropolitana de Caracas, precisamente por la magnitud que representan, para lo cual planteamos unas premisas. De tales premisas voy a destacar la primera, referida a el grado de avance de la obra reportado no es un factor determinante en la decisión de concluir la obra que se esté considerando, que cada obra requiere de una respuesta particularizada y que cada obra debe ser analizada a través de un enfoque sistémico para ofrecer coherencia, por una parte, y por la otra, que accesoriamente no se puede analizar el qué sin la consideración del cambio. Las interrelaciones que permitirán los avances han de existir partiendo de la situación geográfica y geopolítica, cuya gobernanza y o falta de ella afecta en demasía las coordinaciones e interfaces necesarias para alcanzar el éxito, de tal manera que se impone una metodología. En ese orden de ideas se debe establecer una ruta que facilite la toma de decisiones sobre concluir o no una determinada obra, porque condiciones aplican y algunos requisitos habrán de cumplirse. ¿Por qué? Porque la reactivación automática de obras, en este caso de sistemas de transporte urbano y de metros, no existe. El proyecto RDM lucha contra la improvisación, la desplanificación y en esencia contra la simpleza y subestimación en grado sumo de lo que significa la ingeniería, la planificación y la logística. Reiniciar una obra no depende de hacer clic en el botón conveniente, inclusive en muchos casos ni botón hay. Reiniciar una obra que se supone estuvo o está contratada debe partir de la situación o condición actual de la obra y o del contrato, del dónde estamos parados. Acá hacemos alusión a una caja negra, la cual una vez abierta podría mostrar sorpresas, entre las cuales podría incluirse que esté vacía o que de cuyo contenido se consigan incoherencias, equivocaciones o que simplemente no esté adaptada al momento en el cual se esté examinando. Echemos ahora un vistazo a la dimensión regional. Las obras no son coherentes per se, adquieren coherencia, lógica. Esto sí y solo sí se analizan en su contexto. En el caso de Caracas, en un contexto regional. Además, ello permite abordar no solo la complementariedad de todas las obras entre sí, sino también su integración. Luego de este preámbulo, que incluso podría tener elementos comunes a considerar, independientemente del sector que se esté estudiando, entremos de lleno al sector transporte, ubicándonos en su contexto regional. Veamos entonces la magnitud. Pongamos sobre relieve algunas cifras. 170 kilómetros de líneas de metro o de ferrocarriles de cercanía que se pretenden realizar en una década, demostrando la imposibilidad de su ejecución, de la misma manera que el Plan Ferroviario Nacional planteó en el año 2006 un total de 13.665 kilómetros de vía a construir en 24 años, de los cuales han transcurrido 16 y aún no se suma un kilómetro de vía. Ahora, lo iniciado respecto de algunos sistemas representativos del problema y que se localizan casualmente en el área metropolitana de Caracas, la cantidad de dinero pagada no se compadece de ninguna manera con la obra ejecutada, y mucho menos con su aprovechamiento, en función al estado actual. 21.563.732.939 dólares. Y entonces, ¿de qué es que se habla? Además de lo obvio, que es la inconclusión de las obras, reaparece la incoherencia respecto a los planes, las prioridades y los favoritismos, que concluyen una vez son asignadas las obras, mas no necesariamente para terminarlas. De hecho, ni siquiera existe rendición de cuentas, mucho menos Contraloría. Acá un ejemplo de la visión del Caracas-La Guaira, incluido en el Plan Ferroviario Nacional
2006-2030, hecho a la usanza cubana y contrastado contra la propuesta brasileña. Y con esto, ¿qué de lo financiero y respecto a los avances? Con la excepción del contrato de la rehabilitación de la línea 1, todas las obras involucran al gigante brasileño, de quien expresa la oficialidad ahora que por negligencia abandonó sus obras hace 12 años. Un verdadero desastre, el cual no solo es con las obras abandonadas, porque a la par igual se abandonó la red existente, solo que no hay transnacionales a los cuales responsabilizar, salvo precisamente con la línea 1, donde seguro habrá responsabilidades compartidas. Ello conduce a concluir que se favorece el dejar hacer o el laissez-faire, como diría Patrick Moran, reiterándose la ausencia de la planificación, la desprofesionalización de la supervisión, la falta de inspección y la complicidad de la Contraloría. Cuando se sabe, por ejemplo, que una obra con 27% de avance ha recibido pagos por poco más de 8.000 millones de dólares, o una pequeña con 80% de avance recibió la totalidad del pago. Mucha tela que cortar hasta llegar a la inconclusión mayor. La red de crecimiento del Metro de Caracas 2010, planteada a finales de los 80 y principios de los 90 para resolver el tema a lo interno de la ciudad, se modificó en visión, planteando opciones de sistemas suburbanos sin culminar la solución a lo interno. Por ello, solo a título de ejemplo, la incorporación del ferrocarril del TUI al Metro de Caracas no aportó un número importante de usuarios a línea 3, como sí lo hizo a partir del año 2010, cuando se sumaron a los usuarios del TUI los procedentes de las estaciones Jardines, Coche y Mercado. En fin, con todo esto, y pese a que el objeto del foro es qué hacer con las obras inconclusas, el Metro de Caracas reactivó obras que contaban con contrataciones, dos de ellas con avances físicos financieros de considerar. Veamos, iniciando con el proyecto Guarenas-Guatire. A partir del 2021, se anunció la reactivación de obras por abandono de sus contratistas multinacionales, ello con la bandera de uso de ingeniería nacional y 100% mano de obra venezolana, dándole clic al botón que mostramos hace un rato. Ello por una parte del tramo elevado entre Guarenas y Guatire, que es donde existe algún adelanto de obras civiles en el viaducto, que iría desde La Vaquera hasta poco antes del Central Madirense, solo mencionado acá como referencia porque allí debía conectar con el patio. Dicho tramo no tiene estaciones. Significa que todo lo requerido para que sea lo que sea que se esté haciendo allí haya necesidad de usar los insumos, herramientas, materiales y equipos utilizados. En fin, se tiene entonces un viaducto que sale de ningún lado y que llega a ninguna parte. Quiero aprovechar acá para un comentario sobre la Ingeniería Nacional, que hoy se nos vende como un aporte actual. El Colegio de Ingenieros, como saben, se fundó en 1861. Evidentemente, ya había hace rato en Venezuela Ingeniería Nacional, donde siempre la ha habido y siempre la habrá. Ahora, en el marco de los sistemas metros, téngase como referencia que Londres, que fue la primera ciudad que tuvo un sistema de este tipo, lo inauguró en enero de 1863. Quizás algún ingeniero de los nuestros hizo su contribución a esa obra. Por otro lado, la mano de obra siempre ha sido y será nacional, porque un trabajador que viva en este país, produzca y trabaje acá, independientemente de donde haya nacido, forma parte de la mano de obra nacional. Me disculpan la catarsis. Sigamos con línea 5. Respecto a esta línea, el anuncio es para instalar la vía férrea en placa entre Zona Rental y Bellomonte por vía 2. Es la dirección Miranda, lo cual se ejecuta desde febrero del 2021. No queremos imaginarnos una participación para acelerar el Plan Ferroviario Nacional con estos rendimientos. Volviendo al punto, ¿de dónde saldrá el equipamiento para esta línea? Hasta ahora solo se han visto rieles y durmientes que, según se dicen, proceden de otros proyectos igualmente paralizados. Por ejemplo, ¿qué trenes se usarán? Hablemos del Tren Caracas. Como se sabe, la línea 5 es una extensión de la línea 2, igual como lo fue la línea 4. Y en el alcance de la contratación del sistema integral se incluyó la repotenciación de 40 trenes, que son parte de los migrados de línea 1 a la línea 2, una vez sustituido la flota de esa línea por los trenes españoles de CAF y la propia flota de línea 2. El atraso en la ejecución de esta línea 5 ha perturbado a niveles insostenibles la operación de la línea 2, cuya disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y seguridad del material rodante y las instalaciones fijas no garantizan la oferta de servicio de transporte a sus usuarios. De manera que se presenta el dilema: ¿qué hacer ya? ¿Qué hacer mañana? Se impone entonces establecer la prioridad.
Así pues, hoy, ante el atraso de las obras, por supuesto no se atiende la demanda de transporte de las poblaciones afectadas a las cuales se les prometió, sin saber cuándo sucederá, y respecto de las líneas existentes, se presta un servicio de transporte deficiente que raya en lo imprevisible por lo impuntual, irregular, inseguro, sin atributos de calidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la misión y la visión de Metro, tomando como referencia los 16 años transcurridos desde la aprobación e inicio de las obras atrasadas, paralizadas o abandonadas. Cabe el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quizás valdría la pena una revisión a lo interno. La construcción de líneas, la repotenciación de trenes y la fabricación de partes y piezas no hacen parte de la misión de la compañía, como sí lo hace el transporte de usuarios mediante la prestación de un servicio integrado, solidario y de calidad, que permite elevar la calidad de vida de los habitantes. Ahora, las contradicciones no son pocas. Veamos las previsiones presupuestarias para construir, repotenciar y operar. Invadiendo sin abusar el campo de la economía. Recuérdense que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos, lo que impone severidad en la gestión de dichos recursos. No basta un proyecto aprobado para que se disponga del financiamiento, sino de su pertenencia, oportunidad, necesidad y disponibilidad del recurso económico. Sin embargo, en el caso de Caracas, la propaganda oficial que habla de reactivación de obras no distingue el reiniciar del concluir. ¿Cómo se hace con tales niveles de inversión para grandes obras? Imposible dejar de calificarlos como ridículos, pues los mismos solo alcanzan para distraer de la realidad, trabajando allí a muchísimo menos de media máquina y reportando fotografías por redes sociales para ofrecer señales de avance y progreso, sin comprometerse a objetivos, hitos y metas. Detengámonos por un momento en el diagrama que muestra cómo se ejecutó el Metro de Caracas. Acá se observa la red existente con una cadencia ajustada a los planes de construcción, puesta a punto, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Lástima que no continuó el crecimiento con actualización, renovación y modernización, lo cual debe incorporarse en las próximas relaciones contractuales a los efectos de no repetir errores. Al ritmo actual es impensable conseguir o lograr algo parecido. Pasemos a los teques. Este sistema, en nuestra opinión, está agobiado por un dilema: obra civil paralizada y el contrato de equipamiento, por supuesto, paralizado también, pero con todos los insumos en el país, incluidos los trenes. Por cierto, no es tema del foro, pero de tal flota hay una cantidad innombrable presuntamente inmovilizada, y gran cantidad de los insumos acá nombrados se están incorporando a otros proyectos. Paradójicamente, es la obra paralizada con mayor avance, pero en criterio nuestro, bajo la situación actual, concluirla aporta muy poco, dada la baja captación de usuarios por las distancias tan largas entre estaciones. Por otro lado, esta línea nueva no compatibiliza en performance con el desastre de línea 2 del Metro de Caracas, con la cual conecta, agregando mayor incertidumbre al recorrido por lo extenso del tiempo de viaje. Ni siquiera comentaremos la llegada de esta línea a La Rinconada, salvo el pronóstico al año 2032. 35.222 pasajeros por día en hora pico, circulando en 17 kilómetros y 3 estaciones, operando con un intervalo de 2 minutos, con 40 trenes flat durante todo el día. Demos un breve vistazo hacia La Guaira. Solo se menciona porque se prevé una conexión en la llegada de La Guaira a Caracas en la estación Gato Negro 2. Sí, estación Gato Negro 2, la cual es parte de la proyectada línea 6, también llamada línea norte, pero acá rescatada para dejar la pregunta siguiente en el aire. ¿Por qué llegar a Gato Negro 2 a 120 kilómetros por hora con Gálibo UIC, 25 toneladas por eje, bajo el argumento de manejar carga en caso de contingencia? Esto no es lógico. Además de que el intercambio modal, si fuera el caso, debería hacerse en La Guaira mismo y no en Gato Negro 2. La desplanificación continúa. Veamos ahora las incidencias de lo nuevo, contrastándolo contra lo existente. Todas las obras paralizadas o abandonadas conectan a la red existente de Metro de Caracas, sea que éste las administre o no. De allí la poderosa afectación. Otro punto para recordar sobre temas inconclusos es que en la línea 1, inaugurada en el año 1983, se dejó debajo de la estación La Hollada el receso para el paso de la línea San José-La Rinconada. Y en la propia estación El Valle pudiera cualquiera de ustedes constatar la existencia de 4 andenes. ¿A qué se debe esto? Justamente a la previsión de la línea en La Rinconada San José. Otra obra inconclusa y necesaria. Por supuesto, no hay contrato para lo que falta. Quedémonos en Caracas para reiterar la necesidad de atender y resolver la problemática de las líneas existentes mediante una referencia al desempeño operativo de la línea 1 entre Propatria y Palo Verde.
En nuestra opinión, los 16 años transcurridos sin culminar las obras previstas y desgastando la red existente sin asistencia configuran un escenario nuevo que exige decisiones sobre las obras, hoy denominadas inconclusas, contrastando con la instalación existente, hoy operando a duras penas y deficientemente, con descarrilamientos como punta del iceberg. La línea 1, en efecto, requiere que se culmine la rehabilitación y se complemente con otros sistemas no incluidos. Esto no puede esperar más. Al consorcio español es preciso invitarle a renegociar la deuda que alcanza unos 400 millones de euros y plantear el reinicio de actividades, porque el sistema se autodiagnostica todos los días y habla. Las incidencias son cada vez peores y el servicio a los usuarios brilla por su ausencia, dada la baja disponibilidad del material rodante y sus instalaciones. El caso de la línea 1 es tan grave que ya ha acabado con 2 flotas de trenes. Para las líneas 2 y 3, la necesidad es exactamente igual, pero no hay contratos. No importa, tienen que hacerse. A tal efecto, hablemos de las renovaciones pendientes. En este nivel, una inspección profunda a las obras civiles se impone. Veámonos en el espejo de la línea 12 del Metro de México, hoy cerrada, con sus irremediables diferencias. Allá hubo la necesidad de decidir por problemas de diseño, fallas en la ejecución y problemas de la inspección. Acá es por falta de actualización de la política de mantenimiento orientada a la obra civil. Atendiendo y resolviendo este presente es que llegaremos al metro del futuro para estar de vuelta al siglo XXI. Una verdadera red con líneas de metro que salen de un origen y llegan a un destino sin comprometer nodos que interactúan con el resto de los componentes del sistema de transporte, del cual es parte, porque es intermodal y facilita la accesibilidad al amparo de la integración física, institucional, operativa y tarifaria. Lo contrario a lo anterior, entendiendo que durmientes y rieles tendidos, quizás colocados sobre una plataforma de concreto o de balasto, no representan un sistema, solo son una parte de él, que por supuesto sumarían capacidad instalada a la que habrá de agregarse el adjetivo de ociosa, pues solo servirán como elementos mediáticos y propagandísticos. Se impone entonces retomar la cordura, la planificación, para que como todo metro opere y crezca, sin desmejorar en ningún momento la calidad de servicio y atención al usuario. Se dice difícil. ¿Cuál es la receta? ¿Esto es gratis? ¿Es instantáneo? Se requiere la inevitable inversión. 26.650 millones de dólares. Para nada, definitivamente no es gratis. Nuestras estimaciones para contar con el metro del futuro alcanzan poco más de 26.000 millones de dólares en un horizonte de 25 años, que de seguro hoy pareciera mucho. Sin embargo, se recuerda que desde el 2006 se han desembolsado poco más de 21.000 millones de dólares para disponer de muy poco como obra aprovechable. Lo que sí es claro es que el metro hoy no tiene solución a corto plazo, pero el trabajo para su recuperación debe comenzar de inmediato, ya, hoy, dentro de un rato, por supuesto. Tampoco es instantáneo. En definitiva, no se plantea eliminar ni desestimar ninguna obra, sino reprogramar y diferir en torno a prioridades. Y entre tanto se consolidan las mismas, ofrecer alternativas como otros modos tipo BRT, por ejemplo, o el medio que sugiera la demanda. Lo importante es que cualquier reactivación requiere preparación y esta no admite nuevamente improvisaciones. Reactivar una obra sin estar preparado para ello no pasará de un mero anuncio y si se pretendiera ser despectivo, de una distracción. Por allí me avisan que debo ir cerrando porque se me agota el tiempo, el implacable. De manera que pasamos a las conclusiones. Acá les dejo 9 conclusiones con la esperanza de que cada una de ellas pueda dar pie a un foro particular. Les voy a leer la 1 y la última, la número 9. La 1. En virtud de que las obras hoy inconclusas o paralizadas representan continuidad de las líneas existentes, pretender concluir las mismas sin intervenir apropiadamente el sistema de forma global generará el colapso en la mayor parte de la red, entendiendo que las nuevas obras no gozan de independencia o autonomía respecto de lo existente. La 9. Restablecer relaciones con la banca multilateral y otros organismos internacionales capaces de financiar proyectos de grandes obras. De igual forma, dejamos 5 recomendaciones de las cuales voy a leer 2. La 1. Aun cuando la rehabilitación de las líneas 2 y 3 no está contratada, salvo la incorporación de 40 trenes a repotenciar en el contrato de sistema integral de línea 5, esta relación debe reformularse dada la incidencia de esta línea sobre la existente, sobre todo cuando se dispone de un solo patio y talleres en las adjuntas, e incluso ofrece la oportunidad de incorporar transferencia de tecnología a fin de fortalecer la propuesta de Metro de repotenciar material rodante en casa con su proyecto Tren Caracas. 5. Aprovechar la situación para replantear un plan de movilidad regional que consolide la integración física y considere la integración institucional, operativa y tarifaria.
Y este aquí es lo que hemos preparado para todos ustedes. De esta manera es que agradecemos una vez más a la academia, a los participantes por su presencia, atención y su paciencia, quedando a la orden para sus preguntas, aunque las responderemos al final, tal como se señala en el programa del foro, al tiempo que dejamos nuestras coordenadas en pantalla por si requieren de algún contacto o para observaciones, aportes, críticas, comentarios, etc. Por favor, las preguntas que no sean muy difíciles. Quería dejarles una reflexión final. Y es que del informe del año 69, el metro, obra imprescindible para Caracas, se deja colar que la calificación de las empresas nacionales y extranjeras para las licitaciones de obras y equipos atiende exclusivamente a la capacidad técnica y financiera de las mismas, dadas las condiciones muy especiales de la obra. Muchísimas gracias. Siempre complacido de poder brindarles información. Hasta pronto.